No me Bien. aparece. Ahí va, me había olvidado. Les decía, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos que si bien son de adultos 1, los van a necesitar para este parcial y los van a necesitar para los pacientes en general, ¿sí? Yo les recomiendo repasar también un poco de respiratorio, que no les va a venir mal, o por lo menos tener los apuntes al alcance de la mano cuando estén trabajando con el paciente, con este paciente hipotético, ¿no? Mientras van a ir apareciendo. La primera cuestión que yo encontré como dudas en el chat del WhatsApp era acerca de los valores de laboratorio. Los valores de laboratorio que ustedes tienen que retener no son muchos, pero hay 2 o 3 que los tienen que tener en mente. Son los valores del hemograma, los valores del estado ácido-base y los valores del ionograma básico, sodio, potasio y cloro. Esos valores los van a necesitar porque los van a tener que relacionar con lo que le está pasando a nivel celular a un paciente todo el tiempo. La primera cuestión que hay que tener en cuenta cuando uno encara entender qué significa hablar de estado ácido-base, significa poder entender cómo la célula es capaz de hacer sus procesos. Si la célula no sostiene un rango entre la acidez y la alcalinidad establecido en los valores que nosotros manejamos que son de referencia, que son entre 7,35 a 7,45 de pH, no puede manejar la velocidad de respuesta para cada proceso químico que tiene que realizar. Es decir, que el funcionamiento enzimático de las células, la membrana, las bombas, los procesos que la célula tiene que hacer, no se van a realizar en el tiempo en el cual deberían estar haciéndose, y eso puede significar que aumente la concentración de sustancias de desecho, o que se modifique la oxigenación también de las células, y la capacidad de extraer esas sustancias de desecho. ¿Qué hace el cuerpo para que esto no suceda? Para que todo el tiempo nosotros estemos haciendo las cosas sin que nos demos ni cuenta de que están pasando. Bueno, mantiene permanentemente un sistema de regulación, que es el sistema que mantiene el pH en esos valores de referencia. Considerando que si los valores de pH están por debajo de 7,35, el paciente se va a encontrar con un aumento del componente ácido a nivel del tejido, y ese componente ácido a nivel del tejido va a terminar siendo un componente ácido a nivel de la sangre, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar con acidosis o con acidemia. Para nosotros la palabra es la misma, usamos acidosis para todo, sea del tejido, sea de lo que nosotros vemos en sangre, que es lo que podemos evaluar. Nosotros vamos a poder evaluar exclusivamente una muestra de sangre, que va a ser el resultado de lo que está pasando en la célula, no la célula misma. Si el paciente se encuentra con valores por encima de 7,45 de pH, nos han aumentado los componentes básicos o nos han disminuido los componentes ácidos. Y esto es un concepto fundamental a tener en cuenta. Cuando nosotros miramos el pH del paciente, tenemos que poder establecer la posibilidad de que hayan aumentado los ácidos o que hayan disminuido las bases. O que por alguna cuestión hayan aumentado las bases o disminuido los ácidos. La pregunta que nos tenemos que hacer siempre es cuál es el origen de este trastorno. Lo primero que vamos a ir a mirar entonces es el valor de pH. Considerando que un pH por debajo de 6,80, 7 o por encima de 7,80 implica que las células se mueran. Cuando hay muerte celular, hay muerte de tejidos. Cuando hay muerte de tejidos hay falla de órgano, y si la falla de órgano se establece en forma irrevocable, está la muerte del paciente. Pero sepan que para llegar a esos valores, 6,80 o 7,80, el paciente primero estuvo sintomático y segundo ya está alterando toda su fisiología celular. ¿Y qué significa el pH? ¿Y por qué es importante saber qué significa el pH? Porque es un número que, al ser el logaritmo inverso de una concentración de un electrolito, que son los hidrogeniones, cualquier valor muy pequeño de cambio va a dar grandes valores de cambio reales. ¿A qué me refiero con esto?
Si el pH expresa el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones en nanomoles, o sea, ustedes si tuvieran que tomar el valor real de nanomoles, tendrían 1,9 ceros antes de tener un número, que sería la concentración real de hidrogeniones. Para que no tengamos que hablar en un idioma que nadie podría manejar, se inventó la notación científica que se llama pH. ¿Sí? Como es un logaritmo inverso, da un número entero. ¿Sí? No da 0, no da un número negativo. Es el logaritmo inverso de la concentración de nanomoles. Es una cuenta que nosotros no necesitamos hacer por suerte. ¿Sí? Lo que nos importa es que un cambio muy pequeño en el valor del pH, 0,1, o sea, si en vez de 7,35 el paciente tuviera 7,34, ¿sí? 7,25, empezaría a modificar el valor real de hidrogeniones. ¿Y qué son los hidrogeniones? Los hidrogeniones son iones positivos, son cationes, ¿sí? Que nos marcan la carga ácida de una sustancia. En este caso, lo que tiene la célula y que después lo vamos a medir en la sangre. ¿Sí? ¿Cuál es el pH normal de la sangre arterial a 37 grados de temperatura? Entre 7,35 a 7,45. ¿Cómo se sostiene esto? ¿Cómo se sostiene que nosotros tenemos una vida diaria, hacemos un montón de cosas y le hacemos un montón de daño al cuerpo haciendo un montón de cosas? ¿Cómo sostenemos que el valor de pH se mantenga en ese rango de normalidad? Bueno, para eso tenemos el sistema de buffers. Buffers, tampones, amortiguadores, lo van a encontrar de diferentes maneras en la bibliografía. Estos buffers actúan a nivel intracelular, donde tenemos sustancias que son capaces de estabilizar el pH, a partir de que entren o salgan de la célula, fundamentalmente las proteínas y los fosfatos, pero los más importantes que nosotros vamos a considerar y que vamos a mirar en el paciente, van a ser los extracelulares, y van a ser la presencia de amortiguación del pulmón y del riñón. El pulmón va a empezar a trabajar primero, porque el pulmón trabaja rápido. ¿Y qué va a detectar el pulmón? ¿Sí? El pulmón lo que va a detectar es un aumento en el componente ácido, o una disminución en el componente básico. ¿Esto qué significa? ¿Dónde lo va a ir a censar? ¿O cómo lo va a manejar el pulmón esto? Esto el pulmón lo va a manejar a través de exhalar mayor cantidad de dióxido de carbono. Profe, Sí. eso sería lo de la hiperventilación y la hipoventilación para hacer el estado compensatorio. Exacto, pero en realidad, cuando hablamos, recuerden que cuando hablamos de hipo o hiperventilación, lo que vamos a ir a buscar son dos cuestiones. La frecuencia respiratoria del paciente y el volumen que ese paciente está moviendo en cada respiración, si está aumentado el volumen corriente o la frecuencia o ambos. ¿Sí? Si una persona, un ser vivo en este caso, porque esto no es solamente un mecanismo de los humanos, si un ser vivo aumenta su componente ácido a nivel de la sangre, este componente ácido va a acidificar el pH, lo va a llevar por debajo de 7,35, ¿me siguen? Toda la sangre va a tener ese pH. Estamos hablando de sangre arterial. Toda la sangre arterial va a tener un pH más ácido, porque se aumentó el componente ácido, no importa por qué. Esta sangre va a llegar a los vasoreceptores, osmorreceptores carotídeos, ¿se acuerdan? Los que mandan toda la información al encéfalo, al cerebro. Y le van a decir que el pH está bajo. Cuando le digan que el pH está bajo, inmediatamente el cerebro lo registra, la información llega al bulbo raquídeo y se aumenta el volumen o la amplitud de la respiración. ¿Para qué? Para lavar dióxido de carbono. Por eso el pulmón es el buffer más rápido, porque la información le llega rapidísimo al bulbo raquídeo y desde ahí se dispara el centro respiratorio a incrementar la frecuencia o la amplitud de la respiración. ¿Con qué objetivo? ¿Incorporar más oxígeno? No, sacar dióxido de carbono. Porque al sacar dióxido de carbono, el paciente lo que hace es
ventilar al exterior componente ácido. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono rápidamente es ventilable al exterior y lo que va a quedar dando vueltas va a ser agua. Nada más, de la reacción química que produce el ácido carbónico. Entonces es súper importante que entendamos, más allá de la reacción química, que esas se sientan en casa y la estudian y se fijan, y tienen material para hacerlo, lo que me importa mucho ahora, en el contexto de este parcial y de estos pacientes, es que ustedes sepan que rápidamente cualquier cambio en el patrón respiratorio de un paciente puede ser la respuesta compensatoria a una alteración del medio interno. Puede que no, pero tiene amplias posibilidades un paciente que ha pasado por una situación crítica, como puede ser una cirugía, que un incremento o una disminución en la frecuencia respiratoria esté relacionado con una alteración del medio interno. Y probablemente, por una cuestión de fisiología, con lo que más se encuentren en la vida ustedes, sean con pacientes que aumentaron su componente ácido y aumenten consecuentemente la ventilación alveolar o la respiración de este paciente para lavar dióxido de carbono. Quiero agarrarme del concepto que preguntó la compañera hace un rato de hiperventilación o hipoventilación, porque en realidad cuando estamos hablando de aumentar la frecuencia respiratoria o aumentar el volumen minuto de ese paciente, estamos hablando justamente de la ventilación alveolar. ¿Y qué es la ventilación alveolar? ¿Sí? La ventilación alveolar es el resultado de multiplicar la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Como el volumen minuto era el resultado de multiplicar la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, acá es lo mismo. Si el paciente tiene un volumen corriente de 500 y respira 10 veces por minuto, su ventilación alveolar va a ser de 5000. Mientras que si el paciente respira 18 veces por minuto y su respiración, o 20 veces por minuto y su respiración es de 500 mililitros, está duplicando la ventilación alveolar, está lavando dióxido de carbono. Si ustedes después de 2 horas le hacen un estado ácido base a ese paciente, que primero respiraba 10 veces y luego respira 20, van a encontrar que se les va a alterar el valor de dióxido de carbono en sangre, y se les va a alterar en menos, se les va a dar menor cantidad, porque el paciente está lavando dióxido de carbono al exterior. La compensación de una situación de alcalosis es más difícil porque nuestro centro respiratorio tiene un límite para disminuir la frecuencia respiratoria, que es la oxigenación también. Sepan que los vasoreceptores son sensibles primero al pH, después al dióxido de carbono y por último al oxígeno. Y si ustedes se acuerdan, esto lo hemos charlado cuando hablamos de POC, de cómo se dispara el centro respiratorio en un paciente que tiene de base alterado el dióxido de carbono. Pero yo no puedo, por ejemplo, disminuir tanto la respiración, la frecuencia respiratoria, como para que sea intolerable para un paciente. Y si no, prueben ustedes respirar más lento, menos veces por minuto, y van a ver que llega un momento que van a pedir una bocanada de aire. Entonces, como corolario, el primer signo vital que se altera en un paciente que está pasando por una situación de alteración del medio interno es la frecuencia respiratoria. La taquipnea es el signo más precoz de que algo está pasando a nivel celular con mi paciente, que yo todavía no sé qué es, pero no la puedo dejar pasar. No puedo estar pensando, no, lo que pasa es que está taquipneico porque tiene miedo, o está taquipneico porque se peleó con la suegra. Yo tengo que pensar que mi paciente está taquipneico porque algo está pasando en el medio interno de este paciente. Segunda pregunta que se están haciendo y que me van a hacer en este momento. ¿Yo le puedo sacar una muestra de sangre arterial al paciente? No. Eso es una competencia exclusivamente médica, la punción arterial. Pero, en muchos casos, si les toca trabajar en una unidad de cuidados intensivos, van a tener un catéter colocado en la arteria del paciente que va a estar midiendo la presión arterial y del cual pueden sacar sangre porque no están punzando la arteria, solo están usando un catéter para sacar sangre, que ya está puesto por un médico. Entonces, cuando a veces digo, le hacemos una muestra de sangre, me estoy refiriendo a eso, no me estoy refiriendo a ir a punzar la arteria del paciente, que es una práctica de riesgo y que no estamos avalados legalmente para hacer. Al día de hoy, si mañana esto cambia, cambiaremos con ello.
pero al día de hoy no estamos avalados para hacerlo. Pero lo que más me interesa de esta cuestión no es la técnica, que no nos compete, sino la interpretación, ¿sí? Entonces, el paciente aumenta su componente ácido, por ejemplo, porque hay muerte celular, porque hay una infección. Vamos a poner un ejemplo sencillo para que lo puedan entender. Aumentan los componentes ácidos, el pH disminuye, el paciente está en acidosis. No sabemos todavía qué va a pasar, ni qué vamos a hacer, ni cómo lo vamos a tratar, ni qué origen tiene, pero miramos su laboratorio y está en acidosis. Vamos a ver al paciente y el paciente está hiperventilando. Aumentó la frecuencia cardíaca, aumentó la ventilación, la frecuencia respiratoria, perdón, aumentó la ventilación alveolar, ¿sí? Y como dice en la diapositiva, la presión parcial de dióxido de carbono depende de la ventilación alveolar, entonces este paciente está intentando compensar esta situación de acidosis. Lo único que vimos nosotros hasta ahora es una ligera taquicardia y una ligera taquipnea. Sin embargo, el pulmón ya está haciendo su trabajo. Si esto se sostiene, el paciente no puede estar taquipneico forever, porque si el paciente está taquipneico, va a empezar a consumir oxígeno en respirar. ¿Se acuerdan? Respiratorio, adultos 1. Si el paciente permanece haciendo esfuerzo para respirar más rápido o con mayor volumen, está empezando a gastar en su musculatura oxígeno que normalmente no gastaríamos en respirar, ya que la respiración es una cuestión pasiva por diferencia de presiones, no implica gasto de energía. Si el paciente está taquicárdico y taquipneico, está gastando energía, y la está gastando energía y oxígeno en algo que no debería estar haciendo. ¿Quién va a venir al socorro de esta situación? Que no se puede sostener en el tiempo la taquipnea, porque el paciente se va a agotar, se va a cansar de respirar rápido. Va a aparecer la regulación renal. ¿A través de qué? A través de la vía del bicarbonato. Entonces, no solamente tenemos que saber los valores de pH, ahora le podemos poner nombre y apellido a la situación. Podemos decir que el paciente está en acidosis y vamos a ir a mirar si los valores que están alterados son los valores respiratorios o los valores metabólicos. Porque Profe, o sea sabemos, que primero empezaría por acidosis respiratoria y después por acidosis metabólica. salvo que vos ya sepas qué tiene el paciente. Entonces, si vos sabés qué es lo que tiene el paciente, vas a saber qué trastorno esperar. Estamos hablando de un paciente que no sabemos qué tiene. Esto es un ordenamiento. No es que primero va a aparecer la acidosis respiratoria y después va a aparecer la acidosis metabólica. El origen del trastorno puede ser el mismo. Puede ser respiratorio o metabólico, pero la compensación respiratoria va a venir siempre primero. Por eso la sintomatología respiratoria es visible. En cambio, la sintomatología, el buffer renal no lo estoy viendo. Está pasando, pero yo no lo puedo ver. En cambio, lo respiratorio lo estoy viendo porque estoy viendo que el paciente está taquipneico. Si el paciente no tiene ninguna otra causa de taquipnea, y es un paciente que sospechamos por la clínica que tiene, que podría estar haciendo un trastorno del medio interno, entonces tengo que empezar a pensar, ¿es causa o es consecuencia? Pero lo que me importa en este momento es que por lo menos vayamos pensando los valores en función de qué tan alejados del valor normal están. Entonces, si el paciente tiene un pH por debajo de 7,35, tiene acidosis. Todavía no sé si es respiratoria o metabólica. Sé que primero va a ir a trabajar el pulmón para tratar de lavar dióxido de carbono y sacar al exterior todo el componente ácido que pueda, hasta un límite. El límite va a estar dado por la taquipnea insostenible del paciente, entonces va a venir a la ayuda al riñón. Va a decir, bueno, yo me ocupo de a ese componente ácido pegarlo al bicarbonato, ¿sí? Que es el cuadrito que tienen en pantalla. Agarro los hidrogeniones, que son este componente ácido, y lo pego al bicarbonato, de manera tal de amortiguarlo. Por otro lado, el pulmón sigue pegándolo y convirtiéndolo, digamos, disociando el ácido carbónico en agua y dióxido de carbono, que se va a ir al exterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué valores tienen que recordar? Tienen que recordar los valores de pH, de dióxido de carbono y de bicarbonato, para mirar qué está más alejado
en cada situación clínica del paciente cuando tengan el laboratorio en la mano. Entonces, la concentración de hidrogeniones va a estar marcada en el laboratorio, ¿sí?, a través de que ustedes conozcan los valores de pH. Ahí, cuando ustedes ven el valor de pH, saben que es el reflejo directo de la concentración de hidrogeniones. Puede ser que esté normal, puede ser que esté en acidosis o alcalosis. Bien. Y después de eso van a encontrarse con un número que no es un valor de laboratorio. No lo medimos en sangre, me lo da la máquina, es un cálculo, una ecuación que hace la máquina a través de una ecuación larga, llena de números, que no viene al caso, que les va a decir cuánto de base necesito agregarle a la sangre para llevar el pH a 740. Sea que se lo tenga que sacar o se lo tenga que poner. Es confuso porque se llama exceso de base. ¿Sí? Es confuso porque exceso siempre nos da la sensación de que es algo que sobra, y en realidad el exceso de base, su valor normal, es más o menos 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un pH que corregirlo a 740 y el paciente tiene, en este momento, un componente ácido, el exceso de base me va a dar en positivo. ¿Me siguen? No, profe, me perdí ahí. Hay alguien que tiene el micrófono habilitado y está charlando y se está grabando arriba de lo que yo estoy diciendo. Fíjense ustedes eso. Les voy aclarando porque se van a encontrar con los valores de exceso de base, en algún paciente, en algún momento lo van a encontrar y se van a complicar la vida. Yo no se los voy a pedir en este examen, pero quiero que me sigan con esto. El exceso de base es un número, no es una medición, primero y principal, no es algo que el paciente tenga en la sangre real, es un cálculo que se hace a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la ecuación del medio interno, se calcula a partir de el dióxido de carbono que el paciente tiene en sangre y otros valores, y lo que nos dice es cuánto le tendría que sumar o restar al pH que el paciente tiene para llevarlo a la normalidad. ¿Por qué genera duda? Porque dice exceso, no dice cantidad de base, dice exceso de base. Entonces parece que siempre fuera que es algo que sobra, y no es algo que sobra. Su valor normal es más o menos 2. Si el paciente está ácido, voy a necesitar agregarle bases. Si el paciente está en alcalosis, voy a necesitar quitarle bases. Entonces, si el paciente se encuentra con una acidosis, sea respiratoria o metabólica, me va a aparecer un exceso de base en positivo. Súmale tanto. Lo que me importa el exceso de base es que no se confundan con algo que el paciente realmente tiene en su sangre. Es una cuenta que se usa un montón en pacientes muy críticos, pero que no se usa por ahí en un paciente de clínica o de cirugía. Pero la realidad es que si ustedes van a mirar un estado ácido-base de laboratorio, van a encontrar estos valores, como van a encontrar un montón más, que nosotros no vamos a ver en esta cursada porque son específicos del paciente crítico. ¿Qué es lo que no me dice el exceso de base? No me dice si el problema es que tiene el paciente, la alteración del exceso de base que tiene el paciente. No me dice si es causa o consecuencia. No me dice si el paciente está hiperventilando porque tiene una alteración metabólica o está hiperventilando y esa es su alteración primaria. Solamente me da un número, por eso tiene un límite también. Acá les puse un montón de causas de acidosis y alcalosis. Y ahora después vamos a ir a mirar específicamente cómo se manifiesta clínicamente este tipo de alteraciones en los pacientes. Para que un paciente esté en acidosis respiratoria tiene que haber algún tipo de situación que esté invalidando o la frecuencia o la amplitud de la respiración. ¿Me siguen?
Para que el paciente no pueda eliminar dióxido de carbono, tiene que haber algún problema físico o central, tanto del tórax y el sistema respiratorio como a nivel neurológico, que impida que el paciente tenga una correcta frecuencia o una correcta amplitud en la respiración. Profe, un ejemplo puede ser como cuando las personas tienen ataques de pánico y empiezan a aumentar la ventilación, entonces sacan mucho hidróxido de carbono, ¿no? Dióxido de Dióxido. carbono. Sí, es Y por eso una justamente, de las cosas que hacen es respirar dentro de una bolsa para no perderlo. exacto, justamente la crisis de pánico se lo llama síndrome de hiperventilación psicógena. Justamente porque el paciente lo que hace es hiperventila tanto que va a tener consecuencias a nivel físico eso. Y estas consecuencias a nivel físico son esta sensación de alteración cardiovascular que el paciente siente que se va a morir, que se asusta, y justamente son el resultado de esta hiperventilación. Por eso es que se los hace respirar dentro de una bolsita, o lo que sirve también es los ejercicios respiratorios al lado del paciente, cuando el paciente está en crisis, sentarse frente al paciente y decirle que respire al ritmo que nosotros le estamos pidiendo que lo haga. Es decir, todas estas cosas funcionan. Pero ahí estaríamos en un caso de hiperventilación, entonces estaríamos en un caso de alcalosis respiratoria. Aumentó la excreción de dióxido de carbono. Yo les decía que cuando nos encontramos frente a algo que nos limite la frecuencia o nos limite la amplitud, vamos a tener un acúmulo de dióxido de carbono. Si tenemos un acúmulo de dióxido de carbono, vamos a tener una acidosis respiratoria, porque nos aumentaron los componentes ácidos. Al estar acumulado el dióxido de carbono, no se puede exhalar al exterior por alguna cuestión, o no se está fabricando por alguna cuestión, nuestro componente de ácido carbónico está aumentado. ¿Qué cosas pueden causar esto? Pueden ser causas de origen central, algún problema del centro respiratorio, o alteraciones que tienen que ver con las vías respiratorias o el pulmón. De esas, un montón de causas posibles, desde una encefalitis hasta una intoxicación o hasta un coma alcohólico podrían hacer que yo respire menos frecuentemente o con menos amplitud, y cualquier lesión de la pared torácica o del pulmón puede hacer que yo tenga menos superficie de intercambio gaseoso, por ende tenga menos posibilidades de ventilar dióxido de carbono. Esto puede venir de la mano de alteraciones de la oxigenación o no. Puede ser también, si es agudo, puede solamente implicar alteraciones del dióxido de carbono. O puede implicar alteraciones de ambos gases, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Pero como ahora estamos hablando de medio interno y estamos hablando de regulación de pH, como que lo dejamos a un costadito el oxígeno. Después lo vamos a ver. Para que el pH ascienda por arriba de 7,45 por causas respiratorias, tiene que haber hiperventilación, como bien contaba la compañera hace un rato. Recuerden que en los trastornos respiratorios puros, el pH y el dióxido de carbono se modifican de forma inversa. Si aumenta el pH, disminuye el dióxido de carbono. Si el paciente está en alcalosis respiratoria, nos vamos a encontrar con un pH por arriba de 7,45 y un dióxido de carbono por debajo de 35 milímetros de mercurio. Recordando que los valores normales de dióxido de carbono, los tienen que saber, son entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Como es una presión, se mide en milímetros de mercurio. El pH es un número, no tiene magnitud. Es 7,45 en este caso, que define alcalosis respiratoria. Entonces, una alcalosis respiratoria se define por un descenso por debajo del valor mínimo del dióxido de carbono y un aumento del pH por arriba de su valor máximo de rango, que es 7,45. Y esto puede deberse a un montón de situaciones que ustedes las están viendo en pantalla, desde cuestiones respiratorias, puramente respiratorias, como pueden ser enfermedades tipo neumonitis o enfermedades de las vías respiratorias, puede ser porque le seteamos mal el ventilador en terapia intensiva y lo dejamos hiperventilando. Hay fármacos que producen hiperventilación, como pueden ser las la intoxicación con aspirinas o la adrenalina, porque estimula no solo lo cardíaco, sino lo respiratorio. La fiebre, las crisis de ansiedad, algunas encefalitis producen disparo del centro respiratorio.
Por otro lado tenemos nuestro otro componente, que es el componente metabólico. Y ahí estamos hablando del par regulador del riñón. Y ahí vamos a relacionar a nuestro pH por debajo de 7,35, que nos define la acidosis metabólica, y vamos a ir a mirar el componente que el riñón puede usar para tamponar esta acidosis metabólica, que es el bicarbonato. Y si el riñón está usando el bicarbonato para mejorar el pH del paciente, lo está usando, y si lo está usando, lo está gastando. ¿Sí? Y si lo está gastando, quiere decir que el bicarbonato en una acidosis va a estar bajito, por debajo de su valor normal. ¿Cuál es su valor normal? 24 más 2, más menos 2 miliequivalentes por litro. Entonces, como definición, para que ustedes puedan ubicarse en el contexto del paciente, cuando hay trastornos de tipo metabólico, el pH y el bicarbonato varían en el mismo sentido. Si hay acidosis, el pH va a estar por debajo de 7,35 y el bicarbonato va a estar por debajo de 22, que es su valor de rango más bajo. ¿Por qué? Porque lo estamos usando, el riñón lo está usando para pegarse a los hidrogeniones, se lo está consumiendo al bicarbonato. No es que puede fabricar más, lo va a consumir, y como lo va consumiendo, lo va usando. ¿Para qué? Para hacerle de buffer al aumento de los hidrogeniones. Como para tener una regla mnemotécnica, si quieren, que es bastante útil en la vida, los trastornos respiratorios puros, el pH y el dióxido de carbono se modifican en forma inversa. En los trastornos metabólicos puros, el pH y el bicarbonato van hacia el mismo lugar. Si uno baja, el otro baja. Si uno sube, el otro sube. Y acá tienen un montón de situaciones para tener acidosis metabólica. Es el trastorno del medio interno más frecuente de un paciente crítico. Es mucho más difícil hacer una alcalosis metabólica que una acidosis metabólica. Sin embargo, puede suceder en un paciente que, por ejemplo, tenga una sonda nasogástrica puesta hace una semana y nadie está controlando lo que está perdiendo. Y está perdiendo cloro, está perdiendo hidrogeniones, está perdiendo componentes ácidos. Y si no le estamos dando nada para reemplazarlos, en algún momento el paciente podría hacer una alcalosis metabólica, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que se encuentren con acidosis metabólica. ¿Qué me interesa mucho? Me interesa mucho que ustedes vayan incorporando estos conceptos a que sea una pata más de análisis de cómo se encuentra su paciente en determinado momento. Por supuesto que a los pacientes que están estables, no le vamos a sacar sangre arterial para ver cómo están estas cosas. Vamos a tomar otros valores de referencia y vamos a ir a la clínica del paciente. Esto que yo les estoy contando es útil cuando vemos un paciente que se nos está descompensando de alguna manera. Pero que esto podría sucederle a cualquier paciente quirúrgico en el posquirúrgico inmediato. ¿Sí? Acá Profe, lo que viene de... ¿hay Sí, un decime. orden como de urgencia entre esas acidosis y alcalosis respiratorias y metabólicas? Como hay una que nos debería alarmar más que otras. Siempre los tiene que alarmar la aparición de taquipnea sin ninguna otra causa. Si el paciente tiene, y esto lo vamos a ver después del examen, porque vamos a tener una clase en relación con estas cuestiones, pero si el paciente tiene taquipnea, taquicardia, y está confuso, es una urgencia, aunque yo no tenga ningún laboratorio. ¿Por qué? Taquipnea, algo le está pasando con el medio interno. Taquicardia, algo está pasando con la perfusión. Confusión, no le está llegando el agua al tanque. ¿Qué le pasa al paciente? No tengo ni la menor idea. Puede tener una crisis diabética, una crisis hipertensiva o una sepsis. No sé. O una hemorragia interna. No sé qué tiene. Pero si se me alteraron esas tres cosas, mi paciente es una urgencia. Es como un mantra. Taquicardia, taquipnea, confusión mental, el paciente algo le está pasando, que no está pudiendo compensar. Entonces está más grave de lo que parece, aunque esté parado al lado mío. Profe, Sí. le hago una pregunta y
La presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? Que está aumentado. Puede ser una insuficiencia respiratoria que se le haya dado, no sé, asistencia de oxígeno en la cirugía y tiene como un exceso de eso. Si el paciente recibe oxígeno en la cirugía, lo que puede llegar a tener es un aumento de la presión parcial de oxígeno en sangre. Pero si se manejó con una buena frecuencia respiratoria, el dióxido de carbono no tendría que haberse modificado. Porque el dióxido de carbono depende de la frecuencia y la amplitud, mientras que el oxígeno depende de la oferta y demanda de oxígeno celular. Son dos mecanismos distintos que cuando al paciente se le alteran los dos juntos estamos en problemas. Pero que en condiciones de salud